Hola a todos. A ver, pensemos en algo del día a día. Ese muro que separa una casa de la de al lado, ¿alguna vez se han puesto a pensar de quién es realmente? ¿O cómo es que la maquinaria de un taller, de repente, se convierte en la llave para obtener un crédito importante? Miren, el concepto de propiedad es muchísimo más que solo decir, esto es mío. Así que hoy vamos a meternos de lleno a desenredar esas reglas, a veces invisibles, que definen desde cómo convivimos con los vecinos hasta cómo funciona el motor de nuestra economía. Ok, esta es la ruta que vamos a seguir. Primero, vamos a ver que la propiedad no siempre es de una sola persona. Después, nos vamos a sumergir en las reglas de la propiedad compartida. Luego, vamos a descubrir cómo se pueden tener derechos sobre algo que, increíblemente, no es nuestro. De ahí pasamos a ver cómo los bienes se transforman en crédito. Y, para cerrar, vamos a atar todos los cabos y ver cómo esto nos impacta a todos. Arranquemos por lo que parece más sencillo, ¿no? La idea de ser el único dueño de algo suena fácil. Pero la vida real, es más compleja. Casi siempre compartimos. Entonces, ¿qué pasa cuando una propiedad tiene varios dueños a la vez? Y esa es la pregunta del millón. Por suerte, la ley ya pensó en esto y tiene una especie de manual para que no haya un caos total. Establece reglas muy claras para que varias personas puedan compartir tanto los derechos como las responsabilidades sobre una misma cosa. Para armar este rompecabezas, el derecho nos da tres figuras principales. Primero, la copropiedad, que es como la idea base. Luego, la medianería, que es clave para las fronteras entre vecinos. Y finalmente, la propiedad horizontal, que es básicamente el sistema que permite que existan los edificios de apartamentos. Empecemos por la copropiedad. A ver, un ejemplo clásico. Imaginen que varios hermanos heredan la casa de sus padres. Cada uno es dueño de una parte, digamos un 25%. Pero ojo, no son dueños de una habitación en específico, sino de un 25% de toda la casa. Eso, exactamente eso, es la copropiedad. Un bien que pertenece a varias personas al mismo tiempo sin estar dividido físicamente. Ahora, un caso de copropiedad súper común. La medianería, esa pared o esa cerca que divide una propiedad de la del vecino, muchas veces no es ni de uno ni del otro, es de los dos. La ley lo ve como una copropiedad y eso significa que ambos tienen derechos y, muy importante, también tienen obligaciones sobre ella. Y ¿cómo se sabe si una pared es compartida o no? Pues la ley nos da unas pistas que parecen sacadas de una novela de detectives. Por ejemplo, si la pared no tiene ventanas y aguanta las vigas de las dos casas, se asume que es de ambos. Pero si tiene ventanas de un solo lado o si está construida enteramente en un solo terreno, la ley supone que tiene un único dueño. Son detallitos que, créanme, evitan un montón de problemas. Y esto nos lleva directo a la propiedad horizontal. Este es un sistema legal súper ingenioso que, en esencia, hace posible la vida en las ciudades modernas. Gracias a esta figura, una persona puede ser dueña absoluta de su apartamento, pero al mismo tiempo comparte la propiedad del edificio, los pasillos, el ascensor, todo eso, con el resto de los vecinos. Es como una mezcla de propiedad exclusiva con copropiedad. Ok, ahora la cosa se pone todavía más interesante. ¿Sabían que es posible tener derechos sobre algo que no es propio? Así como lo oyen, la ley ha creado figuras como el usufructo o la servidumbre que nos permiten usar bienes de otras personas de maneras muy específicas. Hablemos del usufructo. Este es un derecho súper potente. Permite usar y disfrutar una propiedad que no es de uno, y además quedarse con todos los beneficios. Por ejemplo, el dinero de un alquiler o la cosecha de un campo. La única regla de oro es, úsalo. Sácale provecho, pero no lo destruyas ni lo cambies en su esencia. Hay que devolverlo como estaba. Y aquí podemos ver el equilibrio perfecto que crea la ley. Por un lado está el dueño, al que se le llama nudo propietario, que sigue teniendo el título de propiedad. Y por el otro está el usufructuario, que es quien tiene el derecho de usarlo y se lleva los beneficios. La contraparte, el usufructuario tiene que cuidarlo y hacerse cargo de las reparaciones del día a día. Es un reparto de papeles muy claro. Ojo aquí, que esta es una distinción clave. No es lo mismo el usufructo que el uso y la habitación. El usufructo es súper amplio, se puede vender, se puede alquilar, pero el uso y la habitación son mucho más restringidos, son personales, no se pueden transferir y su único objetivo es cubrir las necesidades básicas de una persona y su familia, nada más. Y por último, la servidumbre. El ejemplo más claro para entenderlo, imaginen un terreno que no tiene salida a la calle, está encerrado. La ley crea algo llamado servidumbre de paso, que básicamente obliga a la propiedad de al lado a dejar un caminito para que el otro pueda entrar y salir.
La propiedad que da el paso es la sirviente y la que recibe el beneficio es la dominante. Una solución muy lógica por un problema muy práctico. Bueno, ahora vamos a cambiar de tema radicalmente. Ya no vamos a hablar de cómo usar la propiedad, sino de cómo la propiedad se puede usar para conseguir algo. Específicamente, crédito. Y para entender eso, tenemos que hablar de la Ley de Garantías Mobiliarias. ¿Y por qué existe esta ley? Lo mejor es que la propia ley nos lo cuenta. Esto no es solo un texto legal súper técnico, es una herramienta pensada para democratizar el acceso al crédito. La idea es que las pequeñas y medianas empresas puedan usar lo que ya tienen, sus máquinas o inventario, para obtener el financiamiento que tanto necesitan para poder crecer. Entonces, a ver, ¿qué es una garantía mobiliaria? Es simplemente el nombre moderno y técnico para lo que siempre hemos conocido como una prenda o un colateral. No es más que eso. Una persona que debe dinero ofrece un bien mueble, o sea, cualquier cosa que no sea un terreno o una casa, como una especie de seguro de que va a cumplir con su pago. Y aquí es donde está lo verdaderamente revolucionario, la flexibilidad que tiene esta ley. Prácticamente cualquier cosa con valor puede servir de garantía. No estamos hablando solo de maquinaria o inventarios. Hablamos de cosas que ni siquiera se pueden tocar, como las facturas que están por cobrar, una marca registrada o hasta los derechos que surgen de un contrato. Esto libera un valor económico que antes simplemente estaba ahí dormido. La ley nos da dos caminos. Uno es el tradicional, la garantía con posesión, donde el que presta el dinero se queda con el bien hasta que le paguen. Pero la opción realmente innovadora es la garantía sin posesión. Esto significa que el empresario puede seguir usando su maquinaria para producir y generar ingresos, mientras que esa misma máquina está respaldando el préstamo. El truco, todo se inscribe en un registro público, para que todo mundo sepa que ese bien está sirviendo como garantía. Y para que el sistema sea transparente y ordenado, esa inscripción en el registro público tiene una vigencia de 5 años. Y es súper fácil renovarla si hace falta. De esta forma, la información siempre está actualizada y es confiable. Muy bien, vamos a aterrizar todo esto. Después de haber visto todos estos conceptos que suenan tan de abogados, la pregunta obvia es, ¿y todo esto a mí en qué me afecta? Pues resulta que estas son las reglas del juego que, sin que nos demos cuenta, moldean nuestra vida todos los días. Pensemos un segundo, la medianería nos ayuda a tener una buena relación con los vecinos. La propiedad horizontal es lo que permite que millones de personas vivan en las grandes ciudades. El usufructo, por ejemplo, le permite a una familia planificar su herencia. Y las garantías mobiliarias, bueno, son el combustible que necesitan las pequeñas empresas para arrancar y crecer. Todo, absolutamente todo, está conectado. Y me gustaría cerrar con una pregunta para que nos quedemos pensando. Todas estas leyes se crearon pensando en un mundo de cercas, de casas, de máquinas. Pero hoy vivimos en un mundo con activos digitales, con NFTs, con economías colaborativas. La gran pregunta es, ¿cómo van a tener que cambiar todas estas reglas tan fundamentales para un mundo que sus creadores ni siquiera pudieron imaginar? Ahí se los dejo.